Cordial saludo. Vamos a presentar el informe final que corresponde a la sustentación del plan de dirección del proyecto que seleccionamos, que es el mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento, gestión predial, social, ambiental, sostenible de la carretera que es Boñito, San Bernardo del Viento, Lorica y Chinú, en el departamento de Córdoba, que estaba incluido en este programa conocido como Concluir y Concluir para la reactivación de las regiones. Los integrantes: Diego, Ivonne, Sergio, Wilson y quien les habla, Patricia. Inicialmente desarrollamos el acta de constitución del proyecto, que puede considerarse como ese documento que formaliza la existencia del proyecto y le confiere al director la autoridad para asignar los diferentes recursos para las actividades requeridas. Esta acta de constitución, aquí vemos una parte, tenía el nombre de la empresa, que era Invías, el tipo de empresa, la misión de la empresa, la visión, la ubicación geográfica del proyecto, también cuál era el referente del proyecto entre la empresa, el propósito del proyecto, esta parte de mejoramiento de la infraestructura que conllevaría también a incrementar la competitividad, a promover el crecimiento económico, a disminuir significativamente los costos de operación vehicular, a mejorar la dinámica de comercialización, la parte del turismo, la comercialización de productos, entre otros aspectos. Asimismo, identificamos los objetivos medibles del proyecto, los criterios de éxito, la fecha inicial y final, los requisitos de alto nivel, cuáles eran los entregables principales, cuáles eran los riesgos generales del proyecto, los hitos, cuáles eran los interesados claves, los requisitos de aprobación, los criterios de salida del proyecto, quién era el director del proyecto, quién era también el sponsor del proyecto o patrocinador, y cuáles eran las restricciones y cuáles eran los supuestos. Dentro de la integración del proyecto, los puntos más relevantes en el trabajo son el plan de gestión del conocimiento, plan de gestión de cambios, los responsables de las aprobaciones y el plan de monitoreo y control, que aportan eficientemente todo su conocimiento, al igual que el Ministerio del Transporte, que es el sponsor principal del proyecto y a su vez es el interventor, al igual que las comunidades, las cuales son impactadas de manera indirecta dentro del proyecto. En el plan de gestión del conocimiento es importante las lecciones aprendidas, las cuales permiten identificar las mejores prácticas. Al hablar del plan de gestión de cambios, es también importante saber que se debe identificar qué vamos a controlar: los documentos línea base del proyecto, el comité de revisión de cambios, definir procesos de gestión de cambios y la evaluación del cambio e impacto. A nivel del proyecto de infraestructura, aplicaría el requisito de plazo, el cual está estipulado en 18 meses, referente a los responsables de las aprobaciones. Es necesario que todos los requisitos se estén cumpliendo paso a paso, y estos son analizados en primera instancia por el Comité de Revisión de Cambios, el cual está conformado por el director de obra, el líder de integración, ingeniero residente de la obra y un pool de especialistas en las diferentes ramas relacionadas con obras de infraestructura, calidad y medio ambiente. De esta forma, se tienen en cuenta todas las variables de la cultura organizacional para analizar si verdaderamente se requiere el cambio, saber si se afecta el proyecto a nivel de tiempo, a nivel de costos y a nivel de riesgos. El plan de monitoreo y control del proyecto nos permite una mejor gestión del proyecto y su ejecución, mejorando de manera significativa la ejecución oportuna de recursos,
contemplando de manera integral el ciclo de vida del proyecto, su sostenibilidad, los riesgos, el impacto, su desarrollo económico, su desarrollo social, cubriendo las necesidades de todas las partes involucradas en el proyecto. Muy buenas noches, estimados compañeros, estimado tutor. Brevemente les voy a dar una explicación frente a la gestión de los interesados. Esta gestión está subdividida en 4 ítems. El primero, la parte introductoria, la identificación, la parte de ecosistema y la gestión de los interesados. En la parte de introducción, básicamente, la gestión de los interesados son los procesos necesarios para lograr la identificación individual o colectiva de los interesados en un proyecto. Eso es básicamente la gestión que abarca a los interesados frente al desarrollo de lo que venimos realizando. A nivel de grupal u organizacional, que esté directamente relacionado al proyecto. Esto está la parte de ecosistema, la caracterización, ya cuando empezamos a revisar el nombre, el cargo, los requerimientos principales, las expectativas, los roles y perfiles, y el nivel de influencia, ¿para qué? Para poderlo representar en la matriz de poder e interés, que es la gestión como tal de los interesados. Como vemos acá, a mano izquierda está la caracterización de los interesados, y a mano derecha está de qué manera influyen. Es decir, la parte de monitorear tiene un interés bajo y un poder bajo, que en este caso viene siendo la DIAN, la Cámara Colombiana de Infraestructura y el SECOP. No quiere decir que no sean relevantes en el proceso, pero tienen un nivel de poder bajo. Por el contrario, la gestión atenta y el mantener informado, que es un interés alto y un poder alto, está el Ministerio de Transporte e Invías, quienes son los sponsors del proyecto, por decirlo así, y los contratistas, la interventoría y comunidad, que son los stakeholders directos del proyecto. Básicamente esto es lo que les comento frente a la gestión de los interesados. Muchísimas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Iván Milena Barbosa López. A continuación les voy a hablar sobre la gestión de costos. La forma de estimar, presupuestar y controlar los costos es por medio de la gestión de costos de PMBOK. Esta edición donde se estimará en cada fase del proyecto la estimación de los mismos. Para estimar el flujo de caja del proyecto, el cual pues también fue proyectado. Para controlar el presupuesto se asigna un costo a cada actividad estipulada en el cronograma, lo cual permite su actualización en tiempo real, donde se analiza constantemente los recursos y el trabajo ejecutado para asegurar que las solicitudes de cambio se realicen de la manera oportuna. A continuación, les voy a hablar sobre la gestión de las comunicaciones. Las comunicaciones del proyecto son muy importantes y necesarias para asegurar que se obtiene la información que se requiere en el proyecto de la persona correcta en el tiempo que debe ser y mediante los medios y formatos necesarios para así lograr garantizar que se recopile la información de manera adecuada y oportuna. Para planificar las comunicaciones se deben determinar los canales de comunicación, que en este caso se tienen en cuenta los interesados del proyecto, los cuales fueron definidos anteriormente. Entre ellos pues el Ministro de Transporte, vías, todos los participantes. Bueno, como pueden ver, acá está el plan de comunicaciones. También tenemos que para la distribución de la información se tiene en cuenta la matriz de responsabilidades, la cual distribuye las responsabilidades de cada participante, como es el patrocinador del proyecto, gerente, interventor del proyecto y demás. Gracias. Bueno, en cuanto a la gestión de los recursos, donde se identifican, adquieren y gestionan los recursos requeridos, que pueden ser recursos humanos o recursos físicos, hicimos una evaluación de esos recursos físicos que se requerían, es decir, equipamiento, materiales, instalaciones, infraestructura, determinamos cuáles eran los recursos físicos estratégicos para el proyecto y también desarrollamos un análisis de cuáles eran las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la organización frente a cada uno de esos diferentes recursos físicos. Hicimos una descripción de cuáles eran los roles, cuáles eran sus responsabilidades, sus diferentes funciones. Esta es una parte.
También identificamos y desarrollamos cuáles eran las políticas de gestión de este recurso humano. Aquí están las principales, y este es un conjunto, también nos permitió desarrollar lo que es la matriz de responsabilidades. Entonces están todas las diferentes actividades requeridas para el proyecto y pues cada una de las responsabilidades de los diferentes roles contemplados. Frente a la gestión de los riesgos, digamos que se busca identificar los riesgos. Hicimos el proceso de identificarlos, de cuál era el tipo de riesgo, la etapa en la que se podía generar, los describimos, cuáles serían también los efectos que tendrían estos riesgos si se llegasen a presentar. Para el proyecto identificados 19 riesgos, aquí están distribuidos según el tipo, donde vemos que la mayoría pues eran riesgos operacionales. A su vez también esto lo complementamos con un análisis cualitativo, donde para cada uno de los riesgos calculamos la probabilidad de ocurrencia en una escala de 1 a 5, también asignamos una escala al impacto que podrían llegar a tener entre 1 a 5. Esto nos permitió calcular la importancia que podría tener el riesgo, y también pues unas categorías que iban desde el nivel de riesgo muy bajo hasta el riesgo muy alto, según pues ese nivel de importancia que tendría. También esto lo complementamos con un análisis cuantitativo, en donde, por ejemplo, calculamos el índice prioritario del riesgo y también cómo podría esto cambiar según las respuestas que se les podría o el manejo que se les podría dar. Hicimos esto, lo complementamos con diferentes gráficas para la distribución de todos los 19 riesgos según la probabilidad de ocurrencia, según el nivel de impacto, según la categorización, como veíamos. Identificamos cuáles eran esos riesgos prioritarios, que para el proyecto fueron 4, y también todo esto nos ayuda a hacer el plan de respuesta a los riesgos, donde para cada uno de los riesgos veíamos cuál era la respuesta al control, quién lo debía implementar, cuánto iniciaba y cuándo debía finalizar. Cordial saludo, estimados compañeros. A continuación voy a darles una breve introducción a la gestión de la calidad, comenzando con el proceso introductorio, en donde se definen procesos y actividades en la organización ejecutante y determinan responsables, objetivos y políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades del emprendimiento como tal que tenemos nosotros. Frente a la identificación del producto, obtenemos un mayor valor posible para, digamos, en temas de rendimientos de infraestructura, y en otros casos un valor nominal que está discriminado por lo menos en la cantidad de unidades medidas en materia prima relacionada al proyecto. El mantenimiento, la capacidad de modificar un producto, la portabilidad está en la forma adecuada en que se entrega un resultado final como tal. La definición de los estándares de calidad, se pretende generar un valor agregado como tal para el proyecto, integrando estándares que pueden estar relacionados al ámbito de aplicación, a los términos de referencia, al liderazgo, a la participación influyente, a la evaluación de desempeño y a algún seguimiento y mejora. Frente a las métricas de calidad, pues establecemos medidas de cumplimiento para el desarrollo de cada actividad frente al cronograma del proyecto, y así conocer la frecuencia y sus defectos y confiabilidad en cada uno de sus productos. De otra parte están los criterios de aceptación. En los criterios de aceptación ya están las actividades ejecutadas como tal, y lo que se pretende asegurar es la presentación de un documento técnico en donde se plasma el alcance y la dirección del proyecto, ya recopilada toda la información anterior. Seguido de eso ya hay como finalmente la garantía del producto. Esa garantía del producto es como tal representada en el proyecto, es por ejemplo la primera instancia en el sistema electrónico para las contrataciones públicas, es como tal la garantía del producto, y para el caso del sponsor del proyecto, auditado por Emipías, que viene siendo el patrocinador junto al Ministerio de Transporte. Eso es todo, compañeros. A ustedes muy buena noche. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Diego Acosta Montoya. Gestión de las adquisiciones. Las gestiones de las adquisiciones permiten establecer, mantener y finiquitar relaciones comerciales con proveedores de bienes y servicios. Esos proveedores pueden ser al interior de la misma organización, o también, por lo general, son proveedores externos. Este proceso nos permite predecir las necesidades que surgirán durante las diferentes fases que tiene el proyecto. Podemos compilar en 6 grandes fases la gestión de las adquisiciones: planificar las compras y adquisiciones, planificar la contratación, solicitar respuesta de proveedores, selección de proveedores, administración de los contratos y cierre de las adquisiciones. Planificar la compra y las adquisiciones nos permite determinar qué comprar o qué adquirir, y cuándo y cómo hacerlo, con quién hacerlo, también nos permite hacerlo. Planificar la contratación nos permite documentar los requisitos de los productos, de los bienes, servicios, establecer resultados, identificar los posibles proveedores que requiere el proyecto.
Solicitar respuesta a los proveedores nos va a permitir obtener información de sus presupuestos, los tipos de contrato, ofertas y toda la información que se requiera para poder tomar decisiones. Al revisar las ofertas vamos a permitirnos tener una selección, establecer con un panel de expertos o un panel de profesionales dentro de la organización para revisar las ofertas, elegir los vendedores, qué tipo de contratos se van a utilizar, qué relación comercial se va a tener con cada proveedor. La administración del contrato nos permite gestionar los contratos, las relaciones con los proveedores, ver si ese proveedor realmente está cumpliendo o no está cumpliendo, hacer una parametrización y una medición. Finalmente vamos a tener el cierre de las adquisiciones. Aquí toca cerrar los contratos, toca dejar abiertas las relaciones comerciales y atender cualquier posible tema que haya quedado abierto. Eso garantizará que el proyecto pueda tener todos los insumos en los tiempos establecidos en la programación y en los costos establecidos durante el proceso de planificación. Gracias.